Comenzar. Y confírmenme si se ve bien la imagen y también si se me escucha. Sí, doctor, sí lo podemos ver y escuchar también. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar. Cuando hablamos de de la colitis asociada a antibióticos, lo primero que se nos viene a la mente es la infección por clostridioides difíciles, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos sobre todo en ese contexto clínico, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Eh, Dicen que para que uno entienda el proceso, el problema clínico, en este caso la infección por CD, voy a decir para no estar repitiendo lo mismo, o por Clostridium, va a decir lo mismo, voy a hacerlo como si fueran sinónimos. Para entender la infección por Clostridium, sería importante recordar más o menos cómo ha sido la evolución histórica del problema, ¿no? Entonces, lo que tienen que recordar ustedes es que en el año 1893, un cirujano, el doctor Finney, describió por primera vez los cuadros de colitis pseudomembranosa, ¿no? Cuando hacía la evaluación en la sala de cirugía. Unos años después, en el año 1935, aislaron por primera vez el agente causal, ¿ok? Al Clostridium difficile. Y en los años 50 se reportaron muchos casos de colitis pseudomembranosa. Y como se tomaron como muestra los cultivos de heces, y como ustedes recordarán, los cultivos la mayoría de veces se hacen en medios aeróbicos, se aisló en gran medida Staphylococcus aureus, ¿no? En el año 58 eh, se describe un doctor, el doctor Ben Eisenman, describe el tratamiento de trasplante fecal como parte del manejo de la infección por Clostridium. Sin embargo, eso es algo antiguo, ¿ya? Eso fue tomado, por ejemplo, se hizo como práctica clínica en la China antigua, más o menos en el siglo cuarto, y ya se practicaba ya como cuadro de manejo como parte del manejo en un cuadro de diarrea. Pero el doctor volvió a tomar este concepto y lo utilizó para los casos de Clostridium difficile, para las infecciones por enterocolitis pseudomembranosa. Y lo que fueron viendo en los años 70 fue básicamente el factor de riesgo, ¿no? Se dieron cuenta que usando algunos antibióticos de amplio espectro, en especial lo que es la clindamicina o la familia de la clindamicina, se veía más casos de Clostridium difficile, ¿ok? Aparte, en esa misma década, en los años 80, en los años 70, descubrieron que el cuadro clínico de la infección por Clostridium no solamente se asociaba a la presencia del microorganismo, sino también estaba asociado a la presencia de una toxina. ¿Ok? Eso es importante también. Más adelante, en el año 79, un grupo de investigadores pudo con éxito tratar los cuadros de Clostridium difficile con vancomicina por vía oral. Recuerden que los glicopéptidos digamos, se empiezan a producir o se descubren en los años 50, pero para el problema que estamos desarrollando ahora, en los años 70 se comienzan a utilizar también, pero por vía oral. ¿Ok? Eh, en el año 1985 se describe el primer caso del ribotipo 027, que es un tipo un linaje del Clostridium de alta virulencia. ¿Ok? Vamos a conversar un poco más adelante. Y lo que pasó en todo lo que corresponde a los años 2000 es que se amplió la investigación con respecto a la utilidad del trasplante fecal en el manejo de infecciones por Clostridioides difficile, ¿no? Y se pudo ver, por ejemplo, que el trasplante fecal era útil tanto en pacientes inmunocompetentes como inmunosuprimidos, incluso en personas que tenían enfermedad inflamatoria intestinal, y comenzó a, digamos, sistematizarse mejor su uso para este problema. Lo que comenzaron a ver también los investigadores con respecto a este problema fue que querían identificar cuáles eran los agentes o los componentes de las heces que podían brindar beneficio para el manejo de este problema. Y de tanto investigar, comenzaron a darse cuenta que eran algunos grupos de bacterias, ácidos biliares secundarios y otra serie de componentes que ocasionaban el efecto favorable frente a esta infección. Y estos productos que les acabo de mencionar los encapsularon y a partir de ahí se habla de los productos bioterapéuticos vivos. ¿Ok? Entonces, más o menos por ahí ha sido el asunto en relación a la evolución histórica de la infección por Clostridium difficile y es lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la clase. ¿Ok? Ampliando un poco más lo que hemos mencionado ahora último con respecto al uso del trasplante fecal, como ya habíamos mencionado, en los años 50 se da el primer reporte de casos del manejo, se publica después en los años 2012 una guía de práctica clínica, después en el año 2013 ya se considera por parte del FDA como una droga biológica y ya es recomendado como parte de una práctica clínica de alta, con un grado de recomendación adecuado. Y luego, en los años del 2019, en un consenso internacional,
se da cuáles son las pautas con relación a la conformación de un banco de heces para poder utilizarlo en el manejo. Y bueno, vino el COVID, hubo ahí una pausa en la relación a la investigación, y ya en el año 2022, en el año 2022, ya se comienza a hacer estudios un poco más específicos con respecto a los productos bioterapéuticos vivos, ¿no? Que es lo que les mencioné hace un instante. ¿Ok? Lo que podemos ir adelantando es que entonces ustedes pueden entender que la infección por Clostridium difficile tiene que ver mucho con una alteración en la microbiota intestinal y probablemente por el uso de antibióticos de amplio espectro, ¿no? Eh, entonces, el agente causal, que es el Clostridioide difficile, es una bacteria gram positiva, formadora de espora y estrictamente anaerobia. Cuando hablamos de una bacteria estrictamente anaeróbica, quiere decir que carece de algunas enzimas que van a metabolizar las sustancias reactivas de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, la superóxido dismutasa, la peroxidasa, entre otras. ¿Y qué pasaría si esta bacteria estuviera expuesta al oxígeno o al medio ambiente? Básicamente no sobreviviría, porque cuando su metabolismo se lleva a cabo a gracias del oxígeno, se va a producir estas sustancias reactivas de oxígeno, y como no tiene las enzimas que metabolicen estas sustancias reactivas de oxígeno, muere. ¿Ok? Y por lo tanto tienen que utilizar otras sustancias para su metabolismo, ¿no? Sulfatos, nitratos, entre otros. Pero un mecanismo para poder preservarse de forma viable en el medio ambiente es la formación de esporas. ¿Ok? Entonces las esporas le permiten al Clostridium y a todas las bacterias de esa familia poder sobrevivir en el medio ambiente. ¿Ok? Porque estas esporas resisten altas temperaturas, luz ultravioleta, productos químicos, incluso antibióticos, hasta que la bacteria o la espora llega a un ambiente, digamos, favorable en el cual eclosione y nuevamente empiece su actividad la bacteria. ¿Ok? Algo interesante que ustedes tienen que tener en cuenta es que puede haber hasta un 3% de adultos portadores asintomáticos. Y en el caso de niños, sobre todo niños menores de un año, incluso puede haber hasta 2/3 de niños con colonización asintomática, por si acaso. ¿Ok? Habíamos mencionado previamente que el factor de virulencia más importante del Clostridioide difficile es la presencia de sus toxinas, ¿cierto? Existen dos toxinas, la toxina A y la toxina B. ¿Ok? Ambas son importantes para el cuadro diarreico, pero de las dos, la más importante podríamos decir que es la B. ¿Ok? Sin embargo, ya se ha visto en los últimos años que se ha ido desarrollando una toxina que es una toxina binaria, ¿ok? Donde se ve la combinación de algunos componentes de la toxina A y algunos componentes de la toxina B. Y esta toxina binaria tiene la particularidad que es más agresiva, y se ha visto que está asociado a este ribotipo 027 que está, digamos, causando cuadros epidémicos en algunas regiones del mundo, como por ejemplo es Norteamérica, Europa y en América Latina, en Chile. ¿Ok? Aparte de su capacidad de gran diseminación, el otro componente importante de este ribotipo 027 es que tiene resistencia a algunos antibióticos que se podrían utilizar en el caso de Clostridium difficile, por ejemplo, metronidazol, que podríamos utilizarlo en cuadros leves, ¿no? Aunque ya no es la primera línea, pero podríamos utilizarlo. Y otros antibióticos más, por ejemplo, rifampicina, moxifloxacino, clindamicina, imipenem, cloranfenicol, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso. Si analizamos desde el punto de vista genético de todo el gen, de todo el pangenoma que tiene el Clostridium difficile, se ve que existe un genoma central que es pequeño comparado a otras bacterias, ¿no? Porcentualmente hablando, y el otro punto importante es que hay bastantes elementos móviles que se transfieren de una bacteria a otra. Esto permite que pueda haber bastante variabilidad dentro del grupo de los Clostridioides difficile. Puede haber bastantes variaciones. Eh, Cuando inicialmente fue clasificada esta bacteria dentro del grupo de Clostridium, ¿no? Dentro del género Clostridium, se hizo por el análisis genético y morfológico y enzimático. Sin embargo, cuando ampliaron el estudio y en los últimos años hicieron un estudio del ARN ribosomal, se dieron cuenta que filogenéticamente el Clostridium difficile venía de otra estirpe y lo separaron del grupo del género Clostridium. Y es por eso que ahora se habla de Clostridioide difficile. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Eh, Teniendo en cuenta la presencia o la ausencia de toxinas y además de la variabilidad que puede existir entre la combinación de genes relacionados a las toxinas, tanto la A como la B, van a aparecer los toxinotipos, que son muchos, bastantes. ¿Ok? Como referencia para que tengan en cuenta, por ejemplo, el tipo 3 es el ribotipo 027, el que estábamos mencionando importante a nivel del mundo. Pero el otro punto que quiero que tengan en cuenta es que no todas las cepas de Clostridium o Clostridioide tienen toxina.
Algunas no las tienen. Y esto es importante que ustedes lo sepan porque dentro del diagnóstico tenemos que identificar aquellos casos de Clostridium que tengan toxina y que la toxina tenga capacidad citotóxica. ¿Ok? Porque no todas las toxinas tienen la misma capacidad citotóxica. Solamente aquellas bacterias que tengan una toxina con capacidad citotóxica son las que van a causar el cuadro clínico que estamos describiendo o vamos a describir. ¿Ok? Ampliando un poco más el estudio con respecto al Clostridium y a este ribotipo 027 y otros, como pueden ver en la imagen, se han diseminado o se han reportado o se han vuelto endémico en algunas regiones este ribotipo 027, como por ejemplo en América del Norte, en Chile, en Europa, ¿no? Y también se han reportado algunos casos en algunos países asiáticos o africanos o en Australia, ¿no? Entonces, es importante desde ese punto de vista, hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el trasfondo fisiopatológico de la infección por Clostridioides difficile? Nos han dicho en más de una oportunidad que cuando uno usa antibióticos de amplio espectro, puede haber una alteración en la microbiota intestinal, ¿cierto? Y esto podría predisponer a la infección por Clostridioides difficile, ¿no es así? Pero ¿cómo es que sucede todo esto? Nosotros en el intestino tenemos una microbiota, ¿cierto? Entonces, a medida de que uno va eh, envejeciendo, esta microbiota puede ir alterándose, ¿no? Por ejemplo, lo que más predomina en la microbiota intestinal son las bacterias del grupo Firmicutes y Bacteroidotes, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, estas bacterias van a ir disminuyendo en concentración en nuestro intestino. Y si a eso le sumamos el tratamiento antibiótico de amplio espectro, lo que va a suceder es que estas bacterias van a disminuir y algunas sustancias como bactericinas que ayudan al control del Clostridium difficile van a disminuir en su producción y eso va a ocasionar de que el Clostridium se pueda instalar y pueda desarrollar la enfermedad. Y por otro lado, también lo siguiente, eh, las sales biliares que se producen con la que se liberan con la bilis al intestino, una vez en el tracto digestivo, van a convertirse en ácidos biliares secundarios. Estos ácidos biliares secundarios en el colon van a inhibir el crecimiento del Clostridium difficile y a la vez también inactivar la toxina del Clostridium difficile. Pero ¿qué pasaría si una persona recibe antibióticos? Lo que va a suceder es que van a matar a aquellas bacterias que justamente convierten estos ácidos biliares primarios en secundarios y por lo tanto van a inhibir su acción contra el Clostridioides difficile y de tal manera que van a ser más susceptibles a la persona. Por eso es que el uso de antibióticos de amplio espectro es el factor de riesgo más importante para esta infección. ¿Ok? Aparte de eso, existen otros factores de riesgo más también, por ejemplo, la parte de la respuesta inmunológica. Por ejemplo, si uno evalúa desde el punto de vista inmunológico cuál es la respuesta más adecuada, o la respuesta inmunológica más adecuada que permite el control de la infección y que algunos pacientes puedan desarrollar cuadros leves, es la respuesta celular mediada por células T, como pueden ver en esta imagen, sobre todo activada por la interleuquina 17. Entonces hay personas que tienen poca producción de interleuquina 17, por lo tanto menos respuesta celular tipo T, y esto las vuelve más susceptibles, a diferencia de aquellas otras personas que tienen mayor producción de interleuquina 17 y activación de células T. Por otro lado, la bacteria, aparte de tener toxinas, tiene otros factores de virulencia que le permiten vivir o sobrevivir al medio hostil a nivel intestinal. Por ejemplo, gracias a unas adhesinas, se pueden fijar al tejido. También pueden formar biopelículas o biofilms, que seguramente ustedes han conocido, ¿no? Un cúmulo de bacterias en una matriz extracelular que se adhiere a un tejido natural o protésico. Y todo esto en conjunto hacen que la infección se pueda instalar. En esta imagen, lo que estamos conversando, ¿no? Habíamos dicho que en el medio ambiente la bacteria va a estar en su forma de espora. Las esporas pueden germinar y liberar las formas vegetativas, ¿no? Con producción de toxinas. Estas toxinas van a causar una activación de la respuesta inmunológica, causando inflamación. Esta inflamación, junto con fibrina, mucina y células inflamatorias, van a generar una producción de pseudomembranas. ¿Ok? Y de esta visualización de estas pseudomembranas es que se conoce como colitis pseudomembranosa. ¿Ok? Ahora, eh, existe respuesta inmunológica celular y humoral. Se ha visto que, por ejemplo, la gravedad de la enfermedad está en relación inversa a la producción de anticuerpos tipo IgG e IgA. Y también se ha visto de que es importante la respuesta inmunológica innata, mediada por interferón, interleuquina 22, para que se pueda, digamos, tener producción de anticuerpos contra la toxina A y la B. ¿Ok? Nuevamente una imagen que ejemplifica lo que ya hemos estado hablando.
¿no? Y en una imagen por endoscopía, como podemos ver estas pseudomembranas, ¿no? Donde van a estar conformadas por mucina, fibrina, ¿no? Células inflamatorias, haciendo el tejido muy friable y pueden causar complicaciones, por lo tanto, ¿no? Perforación intestinal y todas las complicaciones que conlleva con eso. ¿Qué antibióticos van a estar más relacionados con esta infección? Antibióticos de amplio espectro, principalmente betalactámicos, lincosaminas, ¿ok? No solamente se desarrolla esto a nivel hospitalario, por si acaso, ¿ok? También se puede dar a nivel comunitario cuando uno usa antibióticos de amplio espectro, como ya les mencioné. Y existen algunos antibióticos que tienen bajo riesgo, ¿no? Por ejemplo, los macrólidos, las sulfas, la misma penicilina tienen bajo riesgo porque su espectro es más reducido. Y con respecto al ribotipo 027, por su hipervirulencia, se ha visto que las fluoroquinolonas van a tener digamos, van a ser un principal factor de riesgo o un factor de riesgo para que se pueda desarrollar presión selectiva y se pueda generar la infección por este ribotipo. ¿Qué otros factores de riesgo, aparte del uso de antibióticos, van a estar asociados a la infección por CD? La edad avanzada, pues, ¿no? Porque si uno tiene una edad avanzada, más de 65 años, voy a tener una respuesta inmunológica limitada. De igual manera con respecto al uso de inmunosupresores, de igual manera, por ejemplo, con respecto a la presencia de algunas enfermedades inflamatorias intestinales, como por ejemplo la colitis ulcerosa, o de repente el uso de inhibidores de bomba, que van a reducir la acidez gástrica y de esa manera también reducir la respuesta inmunológica físico-química. Comorbilidades, hospitalización prolongada, ¿no? Más aún si es en una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque en esa unidad se usan bastantes antibióticos y por otro lado también pueden estar con más frecuencia colonizadas por también Clostridium. Y si no se llevan a cabo las medidas de bioseguridad adecuadas, estas bacterias que están colonizando en su forma de espora en los materiales inanimados o animados pueden ingresar al tracto digestivo del paciente. Clínicamente, ¿cómo se va a presentar esta infección? Como ya hemos dicho hace un instante, pueden haber cuadros asintomáticos, ¿no? Más frecuente en población pediátrica. También puede haber cuadros febriles. Se habla de que antes que se desarrolle el cuadro diarreico, la persona puede estar cursando con un cuadro de FOT asociado con una leucocitosis de más de 20.000. Y si tiene el uso de antibióticos previos, podría también plantear como diagnóstico diferencial la instalación de una infección por Clostridium. Pero lo típico es que nosotros veamos diarrea de tipo de origen colónico, y más aún si yo veo la presencia de pseudomembranas con evolución desfavorable, incluso llegando hasta el shock. Y las complicaciones adicionales como son el megacolon tóxico por el compromiso a nivel de la musculatura lisa del intestino y la perforación intestinal por el daño propio de todas las capas del intestino y las complicaciones que conlleva. ¿Cuál es el factor de riesgo? El uso de antibióticos, habíamos dicho. Y eso se puede dar a partir de pocos días de haber empezado a usar el antibiótico hasta 6 semanas después de haber terminado de utilizar el antibiótico. ¿Ok? Entonces hay que estar siempre monitorizando eso, sobre todo en adultos mayores y en personas con comorbilidades. Las complicaciones, lo que hemos mencionado, ¿no? Si el intestino, si el colon se compromete, puede llegar a comprometer también el músculo de esa zona y eso causar un megacolon tóxico que se va a manifestar por diarreas sanguinolentas, taquicardia, fiebre, ¿no? Disfunción multiorgánica eventualmente. Y también puede haber perforación, donde voy a haber distensión abdominal, dolor, inestabilidad hemodinámica. Eso quiere decir que es un cuadro severo, ¿no? Grave. Estas son las complicaciones agudas. Y complicaciones a largo plazo y de origen inmunológico, alguna de ellas, por ejemplo, pueden ser la trombosis venosa profunda. Les mencioné hace un instante que en el caso de la infección por Clostridium se ve con bastante frecuencia leucocitosis marcada. Y aparte de otros factores, como por ejemplo extravasación del plasma cuando hay plaquetopenia, hipoalbuminemia, entre otros, y la postración y otros factores de riesgo del huésped, esto podría conllevar a aumentar el riesgo de presentar trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, hasta en 3 veces. No se olviden, ¿no? De sus componentes como sus factores de riesgo, ¿no? Estasis venosa, daño endotelial, procoagulabilidad. Eso se puede ver con mucha frecuencia en estos pacientes. Y por otro lado, también se puede ver artritis reactiva, HLA-B27 positivo. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta, como muchas otras infecciones intestinales. ¿Qué criterios tenemos que tener en cuenta para poder plantear un diagnóstico de megacolon tóxico? Primero que tenga distensión, ¿no? Dilatación del colon de más de 6 centímetros, pero sin evidencia de obstrucción. Lo otro es que haya fiebre, taquicardia, leucocitosis o anemia, ¿no? Tres de esos cuatro. Y más uno de los siguientes, ¿no? Deshidratación, alteración del nivel de conciencia, alteraciones hidroelectrolíticas o hipotensión. ¿Ok? Entonces, si cumpliera con estos criterios que hemos mencionado, estaríamos hablando de un cuadro de megacolon tóxico.
Por otro lado, también puede haber perforación intestinal, ¿no? Por ejemplo, en una radiografía de pie podríamos ver cómo la cúpula diafragmática se separa del polo superior del hígado. Y en una tomografía también cómo podemos apreciar el gas que está en la parte anterior, ¿no? ¿Ok? Una vez planteado el riesgo de infección, acá está en desorden, pero bueno, vamos a adelantarnos. Lo que tendríamos que hacer es el diagnóstico, ¿no? Ahora vamos a ver las pruebas diagnósticas en un minuto. Y luego de haber hecho el diagnóstico, tenemos que estratificar la gravedad de la enfermedad. ¿No es así? Entonces vamos a tener estos tres cuadros, hasta un cuarto, pero tres cuadros principales. Primero, una forma no severa, una forma severa y una forma fulminante. La forma severa es cuando mi paciente tiene fiebre más de 38,5 o recuento de leucocitos más de 15.000 o un nivel de creatinina por encima de cero, por encima del 50% por encima del nivel basal. Cuando tiene alguno de estos componentes, yo digo que es una forma severa. Si no tiene nada de esto, ni tampoco ningún componente fulminante, digo no severo. Y fulminante es cuando tiene las complicaciones que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, perforación intestinal, megacolon tóxico, cuando el paciente está chocado, con altos niveles de lactato, etcétera. Y la recurrencia es cuando una persona ha tenido un cuadro de infección por Clostridium y luego desarrolla una nueva infección dentro de las 8 semanas posteriores al tratamiento, ¿ok? Del episodio tratado. Generalmente vamos a ver que un 30% se dan en el primer mes y en el segundo mes el 70-60% restante. Y el factor de riesgo más importante para que un paciente tenga recurrencia por infección por Clostridium va a ser personas mayores de 65 años y personas que hayan tenido un cuadro de Clostridium difficile previo, ¿no? Una recurrencia previa. Eventualmente también se han sido infectados por estos ribotipos hipervirulentos. Diagnósticos diferenciales, porque no todo cuadro va a estar relacionado a Clostridium difficile, ¿sí o no? Si ustedes ven un paciente que cursa con un cuadro de diarrea sanguinolenta, puede ser por diversas causas. Por ejemplo, podría estar relacionado a sustancias químicas que se han utilizado durante un proceso endoscópico, medicamentos de uso ilícito en algunos casos, ¿no? Cocaína, por ejemplo, o otras infecciones bacterianas, como por ejemplo estafilococo, lo que les comenté hace un rato al inicio, Clostridium, Klebsiella, entre otras infecciones bacterianas de esa zona. También algunos virus, en especial el citomegalovirus, puede afectar el colon, principalmente en personas con inmunosupresión celular, por ejemplo, personas con VIH en etapa SIDA, y también un grupo importante van a ser aquellas personas que están recibiendo tratamiento para una enfermedad inflamatoria intestinal también. Aquellos pacientes que no responden adecuadamente al uso de corticoides cuando están siendo tratados por una enfermedad inflamatoria intestinal, también se tiene que sospechar infección por citomegalovirus o infección por Clostridium difficile también, por si acaso. ¿Ya? Y la particularidad que tiene la infección por Clostridium difficile en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es que no se suelen formar las pseudomembranas, por si acaso. También puede haber colitis por isquemia y entre otros. Así que hay que tener en cuenta, también puede haber otros parásitos, como por ejemplo Clostridium strongyloides stercoralis, perdón, Trichuris trichura, uncinaria, entre otros. Así que siempre hay que plantear los diagnósticos diferenciales según los factores de riesgo y la epidemiología, ¿no? Y lo que nos cuente el paciente. Un poco más con respecto a este problema en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, lo que les mencionaba, ¿no? No se forman pseudomembranas en el cuadro clínico y estos pacientes tienen mayor riesgo de recurrencia y mayor riesgo de complicaciones y por lo tanto mayor mortalidad. Así que nunca se olviden que si ustedes tienen un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal que está recibiendo tratamiento y no responde adecuadamente al tratamiento con corticoides u otros, hay que plantear como diagnóstico diferencial que no esté infectado por citomegalovirus o Clostridium difficile, por si acaso. Por otro lado, para el tratamiento, lo que se recomienda es que al menos sean 14 días. ¿Qué pruebas pediríamos para una persona que tiene sospecha de infección por Clostridium difficile? Les había dicho que lo que nos interesa sobre todo es que aislemos a la bacteria, la toxina que produce la bacteria y el efecto citopático que produce esta bacteria, ¿no? La toxina de esta bacteria. Entonces, una prueba, por ejemplo, que podemos hacer es cultivo toxigénico, ¿no? En un cultivo donde se aísle la bacteria, se puede colocar células y en la cual se puede ver la actividad toxigénica de la bacteria, de la toxina de la bacteria. Es una prueba que se demora, ¿no? Más o menos hasta una semana incluso. Tiene una buena sensibilidad, por lo que acaban de escuchar, porque el procedimiento es bastante detallado con respecto a lo que necesitamos, pero su especificidad es baja. Y lo otro, como han escuchado, es un procedimiento bastante trabajoso, ¿no?
Entonces, eso hace de que no esté al alcance en muchos lugares y no nos sirva para trabajar, no nos sirva, digamos, para actuar de forma rápida. Otra prueba que se puede pedir son las pruebas de inmunoensayo para detectar a la toxina. Estas son un poco más rápidas, ¿no? Un poco más rápidas, ¿no? Para ver la toxicidad de la citotoxicidad celular. Se demoran entre 48 y 72 horas, tienen una buena sensibilidad y especificidad, pero también es bastante laborioso. Otras pruebas que son un poco más sencillas y que se demoran cuestión de horas son las pruebas de inmunoensayo para detectar enzimas del Clostridium, ¿no? Por ejemplo, la glutamatos deshidrogenasa se puede detectar por inmunoensayo y tiene una buena, es rápida, pero su sensibilidad es baja, ¿no? 60, 50%. Especificidad también. Entonces, nos puede servir, pero más como parte de una prueba de diagnóstico en dos pasos, no en forma unitaria, separada. También hay otra prueba para detectar una prueba de inmunoensayo para detectar las toxinas. Tiene una sensibilidad baja, pero una especificidad moderada. También nos puede servir, pero siempre en cuando se utilice como parte del tratamiento, como parte del diagnóstico en una etapa de dos pasos, ¿no? Y la prueba de detección de ácidos nucleicos, que es la que tiene mejor sensibilidad, ¿no? Pero tengan en cuenta que como detecta anticuerpos, ácidos nucleicos, puede tener eventualmente puede detectar también a otras bacterias que no son productoras de toxinas o de repente colonizantes. Así que se tiene que elegir bien al paciente, que tiene que tener cuadro clínico, factor de riesgo, y lo otro es que una vez detectada la bacteria, el siguiente paso es detectar la presencia de la toxina, la actividad de la toxina. ¿Ok? De tal manera que en los últimos años lo que se ha estado haciendo es métodos de diagnóstico por dos pasos, ¿no? Por ejemplo, el más utilizado y el que tiene mejor sensibilidad es este último, donde usamos la amplificación de ácido nucleico y luego la prueba de inmunoensayo para detectar la toxina. ¿Ok? Va, va mejor. Una alternativa a ella, podemos utilizar la glutamato deshidrogenasa, que nos serviría para detectar a la bacteria, y luego ubicar si tiene la toxina o no. Entonces, cuando yo voy a pedir pruebas para Clostridium difficile, tengo que pedirlas en heces no formadas, pues, ¿no? En heces líquidas. Eh, Siempre en cuando el paciente no esté usando laxantes, ¿no? Y tenga deposiciones líquidas bueno, tenga el factor de riesgo, ¿no? Y aparte se hayan hecho otras pruebas para otras patologías más. En el caso de niños, como ya les había mencionado hace un rato, sobre todo en niños menores de 12 meses, hay que recordar que ellos pueden tener mayor riesgo de colonización asintomática y por lo tanto podríamos sospechar de infección por Clostridium, pero siempre en cuando vaya de la mano con cuadro clínico y a la vez se hayan excluido otras causas más, pues, por si acaso. Cuando tenemos que tener sospecha de infección por Clostridium, tiene que ir mucho con la epidemiología. Como les he mostrado, en nuestro país en realidad no se reporta mucho. Puede estar relacionado con el tema de limitaciones en la investigación y en las pruebas, puede ser. Sin embargo, no tenemos mucha data con respecto a esta enfermedad en nuestro país, así que tenemos una baja prevalencia. ¿Y cuándo pediría pruebas para detectar Clostridium difficile? Cuando tengamos pacientes con factor de riesgo, como uso de antibióticos y cuadro diarreico, ¿no? Ahí sí va a ser más rentable solicitar la prueba. En cuanto al tratamiento, acá vamos a poner este cuadrito que es el resumen de tres guías grandes y donde vamos a dar el tratamiento en función al tipo, pues, ¿no? O a la gravedad o a la severidad. Entonces, habíamos mencionado hace un rato que cuando hay infección por Clostridium, podríamos dividirlo, enfermedad por Clostridium, podríamos dividirlo en tres grupos, ¿no? Por severidad estoy hablando. Podríamos hablar de no severos, severo y fulminante. Y cuando hablamos de cuadros no severos, la mayoría de guías coincide en utilizar o bien vancomicina de 125 miligramos cada 6 horas por 10 a 14 días, o findaxomicina 200 miligramos cada 12 horas por 10 días. ¿Ok? ¿Hay alguna diferencia entre usar findaxomicina o vancomicina? Aparentemente en los cuadros no severos no hay ninguna diferencia, pero la findaxomicina se ha asociado con menos cuadros de recurrencia. ¿Ok? En las formas severas, en cambio, la primera línea de elección suele ser la vancomicina, porque en algunos estudios cuando han comparado vancomicina versus findaxomicina, se ha visto que con la vancomicina por vía oral eh, van mejor desde el punto de vista clínico. ¿Ok? En algunos casos y en algunas guías se podría asociar a metronidazol también, vancomicina más metronidazol, en los cuadros severos, sobre todo en aquellos pacientes que tenemos riesgo de complicaciones, ¿no? Adultos mayores, ¿no? Personas que tengan inmunosupresión, podríamos valorar el uso combinado. Y en pacientes que tengan la forma fulminante, ahí sí, sí o sí tendremos que utilizar
vancomicina por vía oral más metronidazol 500 miligramos endovenoso cada 8 horas. ¿Ok? Y a eso se le puede agregar tratamiento, o sea, se le podría complementar otro tipo de intervenciones, como por ejemplo tratamiento quirúrgico, si en caso no hay respuesta al tratamiento antibiótico, principalmente. Y si mi paciente desarrolla ilio, producto del cuadro clínico, lo que podríamos agregar al tratamiento que ya hemos mencionado es enema de vancomicina. ¿Ok? Eso es más o menos en líneas generales con respecto al tratamiento del primer episodio, según la severidad. Pero ¿qué puede pasar? Lo que habíamos comentado hace un instante, que podría haber una recurrencia, ¿cierto? Si se da un cuadro dentro de las 8 semanas después de haber terminado el tratamiento inicial. Y si se da la primera recurrencia, lo recomendable sería utilizar findaxomicina, ¿ok? Findaxomicina. Doctor, no tenemos a la mano findaxomicina, podrían utilizar vancomicina, pero no solamente vancomicina como ya antes lo habíamos utilizado, ¿no? Por 10 a 14 días, sino utilizarlo como está en este régimen que les acabo de, que les estoy poniendo acá, ¿no? Le voy a dar unos 14 días vancomicina, la dosis convencional, ¿no? De 125 miligramos cada 6 horas. Luego, voy a reducir a cada 12 horas por 2 semanas y luego le voy a dar el tratamiento más o menos interdiario, ¿no? 2 a 3 veces por día, por 2 a 8 semanas. Con eso voy a evitar que haya una recurrencia. Ahora, en algunos estudios, lo que se ha visto también es que algunos anticuerpos monoclonales, como por ejemplo el beslotozumab, puede servir para reducir el riesgo de recurrencia. El beslotozumab es un anticuerpo monoclonal que está dirigido a la toxina B. Y habíamos dicho hace un instante que la toxina B es la más importante dentro de este cuadro. Entonces, se asocia, cuando vamos, en algunas guías la consideran como parte del tratamiento en la primera recurrencia, y en algunas otras guías, sobre todo, la consideran a partir del segundo caso de recurrencia. ¿Ok? Entonces, para nuestra realidad como país, teniendo en cuenta la accesibilidad, lo que podríamos hacer en el primer caso de recurrencia es utilizar vancomicina en pulsos, como hemos mencionado, y en la segunda recurrencia también podríamos seguir utilizando vancomicina en pulsos, ya que no tenemos a la mano el beslotozumab o tampoco tenemos estandarizado lo que es el trasplante fecal, que es lo que también se podría utilizar en una segunda recurrencia. ¿Ok? Básicamente eso, para que lo tengan presente. ¿Cuál es el problema con respecto al metronidazol? Sobre todo para el manejo de Clostridium en la forma leve, ¿no? O no gran, no severa, mejor dicho. Es que está incrementándose el nivel de resistencia al metronidazol y por eso que no la consideramos ya como primera línea, sino solamente si no tenemos al alcance vancomicina por vía oral. Eh, pero por otro lado también se está viendo que hay resistencia a la vancomicina, sobre todo por este ribotipo hipervirulento, el 0,27. Así que hay que tenerlo en cuenta, por si acaso. Una pregunta típica o un problema que siempre se plantean es, doctor, yo no tengo ahorita vancomicina por vía oral, no tengo cápsulas de vancomicina. ¿Podría utilizar las ampollas de vancomicina endovenosa? Sí. ¿Cómo la van a preparar? Como está descrito acá. Una ampolla de 500 miligramos la reconstituyen en 10 mililitros de agua estéril y de acá, de esta combinación, sacan la dosis que le corresponde al paciente y la diluyen en 30 mililitros de agua estéril y la administran por una sonda nasogástrica y luego de ahí, luego de pasar el antibiótico, enjuagan con 10 mililitros de agua la sonda. Lo que sugieren es que una vez abierta la ampolla no se vuelva a utilizar para que no se desnaturalice el antibiótico y de esa manera no pueda funcionar adecuadamente. ¿Cuánto tiempo después de haber instalado el tratamiento yo debería ya ver respuesta al tratamiento, ¿no? Más o menos 6 días, ¿ok? Casi una semana. O sea, doy tratamiento, en 6 días yo debería ver respuesta, ¿no? Si yo veo respuesta, digo, todo está bien, no me preocupo, pero si no hay respuesta, tendría que valorar otro tipo de intervenciones o de repente manejo quirúrgico si hubiera complicaciones como, por ejemplo, perforación intestinal, ¿no? Megacolon tóxico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Un poco más, un comentario adicional con respecto al trasplante fecal. Ya les había mencionado que es una práctica que se desarrollaba ya hace muchos años atrás para el manejo de diarreas en la China antigua y que luego se actualizó y ahora se está sistematizando de forma más adecuada. Y lo que se hace es básicamente utilizar heces frescas dentro de las 6 horas después de haber sido procesadas, ¿no? Y si han estado congeladas, también dentro de las 6 horas después de haber descongelado. Se puede utilizar ya sea por sonda nasogástrica o por colonoscopía. Lo ideal sería por colonoscopía, ¿no? Y de paso que eso nos permite ver cómo está el problema a nivel colónico. No se ven muchas reacciones adversas.
un poco de la evidencia de lo que hemos estado hablando, que ya ahí en cuadros se resumen, ¿no? Como la findaxomicina frente a la vancomicina tiene una eficacia bastante semejante, pero para las formas severas la vancomicina es mejor, pero para las recurrencias la findaxomicina es mejor. El tema es la accesibilidad. En el caso del trasplante fecal, cómo puede ser bastante eficaz para el tratamiento, incluso en las formas fulminantes. Los anticuerpos monoclonales, cómo nos pueden servir, sobre todo para reducir el riesgo de recurrencia. Y en el tema quirúrgico, como una ileostomía de asa puede ser igual de eficaz que una colectomía abdominal total también. Pero la decisión ya lo toma el cirujano en función al cuadro clínico del paciente, ¿no? La pregunta también que puede surgir en ustedes es, doctor, ¿pero por qué no se hace trasplante fecal acá en el país? Primero es porque tenemos que tener una serie de criterios, ¿no? Hay un banco de trasplante fecal y hay una organización que se encarga de dar las directrices y todas las instituciones que van a realizar ese procedimiento deberían cumplir con esas directrices. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que deberíamos hacer cuando queremos, digamos, estamos implementando un banco de fecal? Es tener algunos parámetros claros, ¿no? Por ejemplo, que la persona que va a donar la muestra tenga una edad de 16, 18 a 65 años, un índice de masa corporal de 18 a 20 de 18 a 28, que no tenga alergias o enfermedades crónicas, ¿no? Que no esté tomando medicamentos, que no esté cursando con síntomas intestinales, etcétera, etcétera. Que no haya usado antibióticos en los últimos 6 meses, ¿no? Que las conductas también estén conductas saludables. Se le hace un despistaje de diferentes agentes patógenos intestinales, ¿no? De diferente tipo, y todo eso debe estar sistematizado en este banco de sangre, pues, ¿no? Todo esto debe estar organizado. Así que, como eso todavía no está implementado en el país, no se hace ese procedimiento así por así. ¿Ok? Ya les había mencionado hace un instante que la ileostomía de asa podría también ser una alternativa frente a una colectomía, ¿no? Así que hay que tenerlo en cuenta. Eh, ¿Por qué va a haber riesgo de falla al tratamiento? Bueno, por un lado, por la resistencia que les he mencionado hace un instante, sobre todo al metronidazol, pero también hay resistencia a la vancomicina. ¿Qué factores, qué mecanismos de resistencia podemos resaltar? Por ejemplo, cuando hablamos del metronidazol, ustedes saben que el sitio blanco del metronidazol es el ADN, ¿no? Inhibe lo que es la síntesis de ADN en la bacteria. Y entonces, ¿qué es lo que hace la bacteria? Genera una nueva ruta metabólica para producción de ADN y de esa manera se vuelve resistente a la acción del antibiótico. Aparte del biofilm también. Entonces, esto es bastante frecuente en el Clostridium difficile y por eso que cada vez estamos utilizando menos metronidazol. Si ustedes ven, lo utilizamos pero como terapia combinada, vancomicina, metronidazol, y eventualmente cuando no tenemos vancomicina por vía oral en los cuadros, en el primer cuadro de infección por Clostridium no severo. Y en relación a la vancomicina, el mecanismo de resistencia, ustedes saben que es un inhibidor de la síntesis de pared, actúa sobre la terminal de alanina del peptidoglicano, y las mutaciones a nivel de la biosíntesis de las proteínas del peptidoglicano pueden volver al Clostridium resistente a la vancomicina. ¿Ok? Por si acaso. Entonces hay que tenerlo en cuenta. En conclusión, ¿qué, qué tenemos que siempre tener en cuenta para el manejo de este problema? Primero, que tenemos que tener un factor de riesgo, como es el uso de antibióticos previos. Lo segundo, que el cuadro clínico sea relacionado a lo que estamos hablando, ¿no? Una diarrea puede ser acuosa, pero también generalmente de tipo mucosanguinolenta, con las complicaciones como distensión abdominal, perforación intestinal, todo lo que hemos mencionado. Eh, no olvidar que al usar vancomicina por vía oral podría haber un aumento de la exposición de la microbiota intestinal a la vancomicina y eso podría causar presión selectiva para enterococo vancomicino resistente. En estudios clínicos y en metaanálisis se ha visto y no se ha visto un incremento tan significativo, pero es un riesgo latente. Una vez captado el paciente con un cuadro clínico y factor de riesgo, hacer el tamizaje adecuado, ¿no? Lo ideal, como hemos mencionado, es hacer un tamizaje en dos momentos, ¿no? La primera prueba que sea una prueba de detección de la bacteria, como por ejemplo detección de amplificación de ADN o de repente la detección de la, de la deshidrogenasa. Y en un segundo paso es la detección de la toxina, pues, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? La accesibilidad nuevamente. Entonces, lo que nosotros habitualmente hacemos en el hospital es detectar la toxina. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿cuál es el problema, doctor? Ahí, el problema es que la sensibilidad es baja, ¿no? Como han visto, 50, 60%. Entonces, si sale positivo, bacán, pero si sale negativo, de repente vamos a tener que valorar cada caso para ver si le damos tratamiento o no, según sea el caso, ¿no? Según la estratificación. Y en este contexto,
es importante el programa de uso racional de antibióticos, ¿no? Por ejemplo, primero para limitar el uso de antibióticos de amplio espectro para no exponer al paciente a un factor de riesgo. Lo segundo es, una vez hecho el diagnóstico o una vez sospechado el cuadro clínico, hacer el diagnóstico y luego empezar el tratamiento adecuado según cada cuadro. Y en conjunto, el trabajo del PROA con el área de prevención de infecciones, limitar la expansión del problema, ¿no? En el ambiente hospitalario. Eso está acá, ¿no? Lo que acabamos de mencionar. Entonces, el Comité de Infecciones Intrahospitalarias debería trabajar en conjunto con el área de calidad, con microbiología, y farmacia, para que puedan tener una intervención multidisciplinaria, ¿no? Conjunta, global. ¿Ok? Lo ideal sería que los pacientes diagnosticados estén en un cuarto individual con medidas de prevención de contacto, y para desinfectar el cuarto debería utilizarse o bien lejía o peróxido de hidrógeno. Lo que estábamos mencionando hasta el momento, por ejemplo, en relación a las recurrencias, la findaxomicina parece que va mejor con respecto a la vancomicina. El trasplante fecal también puede ser una buena alternativa. El problema nuestro es que no hay accesibilidad. Los anticuerpos monoclonales también pueden ser importantes, ¿no? El Bezlotasumab. Los probióticos como que no han tenido mucho beneficio, así que no son tan útiles con respecto a la prevención de las recurrencias. Y con respecto a la severidad, siempre tengan cuidado en los adultos mayores y en aquellas personas con múltiples comorbilidades, ¿no? Esos abuelitos que están mal, que están en la UCI usando antibióticos de amplio espectro. Hay que siempre estar pendiente de las deposiciones. Y en el caso de las recurrencias también, esos adultos mayores junto con personas que ya han tenido cuadros de recurrencia previa van a tener mayor riesgo de volver a caer en infección por Clostridium. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. Es obvio que todo esto que les he mencionado se va a reflejar en aumento de los costos, ¿no? A nivel hospitalario, ambulatorio, más a nivel hospitalario, claro está. Y bueno, también la mortalidad. Entonces, no nos olvidemos que el Clostridium difficile es una bacteria anaerobia, formadora de esporas. Estas esporas le permiten vivir con poder soportar el medio ambiente. Una vez que ingresan al tracto digestivo, se libera la espora, se convierte en la forma vegetante y esta puede causar enfermedad. No todos los Clostridium causan enfermedad, ya hemos dicho que aquellas que tienen la producción de la toxina, sobre todo la toxina B, son las que van a tener mayor riesgo de gravedad, de infección, perdón, de enfermedad, perdón. El principal factor de riesgo va a ser el uso de antibióticos de amplio espectro, ya sea a nivel comunitario o hospitalario, y esto va a ser más frecuente sobre todo en personas que tengan comorbilidades o sean adultos mayores. ¿No es así? El cuadro clínico se puede desarrollar pocos días o incluso hasta 6 semanas después de haber usado antibióticos. Y una vez que yo vea a una persona que ha usado antibióticos y está cursando con diarrea, estoy en la obligación de hacer un despistaje. Lo ideal sería hacerle una prueba de amplificación de ADN y luego de ahí y ver si hay producción de toxina. Y si no se puede, por lo menos pedirle una prueba para detectar toxinas en heces. Una vez hecho el diagnóstico, o en paralelo con el cuadro clínico, estratificar la severidad, ver si es no severo, severo, fulminante. Ya hemos dicho que el severo es cuando hay 15.000 leucocitos o más, o un nivel de creatinina por encima de del 50% con respecto al nivel basal. Si no está en ese nivel, no grave. Y si tiene complicaciones como shock séptico, perforación intestinal, megacolon tóxico, fulminante. Entonces, en el primer cuadro, en el caso de la infección no grave, podríamos utilizar vancomicina por vía oral, y si no tenemos vancomicina por vía oral, metronidazol. Y en la forma grave, sí o sí, traten de conseguir vancomicina. Incluso se podría utilizar vancomicina más metronidazol por vía oral. Y en el cuadro fulminante, podríamos, sí o sí, usamos vancomicina más metronidazol y valoramos la parte quirúrgica como adyuvante, como parte del manejo conjunto, ¿no? Si hay una recurrencia, según la severidad, podríamos plantear utilizar o bien vancomicina o findaxomicina. Si usamos vancomicina, lo vamos a utilizar en forma de pulsos. Y si tienen la posibilidad de utilizar anticuerpos monoclonales, lo podríamos utilizar. ¿Ok? Y también, si hay la opción o están en un lugar donde practican esa intervención, utilizar trasplante fecal también podría ser otra opción. ¿Ok? No olviden que hay poblaciones de riesgo que pueden pasar desapercibidos o que pueden complicar el diagnóstico, como por ejemplo son los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, hay que tener cuidado en ellos, ¿ya? Y lo otro es que para la prevención es importante el uso racional de antibióticos, para eso está el PROA, y también el diagnóstico oportuno y el manejo adecuado, ¿no? En conjunto. Y también hay que tener en cuenta todas las medidas de prevención en relación a la diseminación de la infección, ¿no? Entonces, más o menos eso es en resumen con respecto a este problema. Gracias por su atención y si tuvieran alguna duda, estoy aquí para escucharlos y
y tratar de saldar las dudas. Gracias por su atención.